Dios les bendiga a todos, amén. ¿Cuántos están vivos? A ver, los que están vivos, alaben a Dios. Los que están vivos digan gracias, Señor, por la vida. La vida, no solamente la vida espiritual, la vida física, ¿no? Dios nos da la vida física y también cuando tenemos comunión con Él nos da una vida abundante, una vida que podemos ir conociendo al Señor. Acá se leía hace un momento, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias. Eso es lo que está pasando en estos días, ¿no? Que la gente cree que eso es Navidad, ¿no? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. Vamos a buscar en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1. Uno de los grandes temas que hay en la fe o en la palabra de Dios es la redención, ¿no? La obra de redención. Es decir, ¿qué es la obra de redención? Es el plan que Dios tuvo antes de que se creara todo, antes que existiera nada. Dios sabía que el hombre iba a pecar, y el plan que Él tenía que de todas maneras realizarlo y Él va a plantear cómo el hombre puede volver nuevamente a estar en el origen, como cuando creó a Adán y a Eva, sin pecado, sin pecado, perfectos como hombres, y eso se llama el plan de redención, ¿no? No solamente fue afectado el hombre cuando pecó, sino toda la creación. Toda la creación fue afectada y el plan de Dios en la redención es volver a todo tal como Él lo hizo al comienzo, ¿no? Si tú miras el libro del Génesis, del capítulo 1 y 2, es lo que Dios había hecho al hombre en armonía con Él, en comunión con Dios. Y de ahí hasta el capítulo 21, todo eso es el plan de redención. De Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 es todo el plan de redención, ¿no? Y uno de los hechos más trascendentes que Dios hizo para que realmente el hombre pudiera volver a lo que Él había planificado es que Él, el Dios Trino, uno de ellos, que es el Hijo, o el unigénito, se convirtió en carne, semejante a nosotros, ¿no? Es decir, dice acá en en Juan 1:14, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tomen haciendo. Yo sé que algunos hasta de memoria se lo saben, ¿no? Pero el tema de muchos creyentes no es que tú sepas de memoria los textos. El tema es, primero, si Dios, por medio en su gracia y su misericordia, por medio del Espíritu Santo, te hace entender la palabra de Dios. Y no solamente entenderla, sino que sea parte de tu vida, que llegue a ser tan importante más que tu vida misma prácticamente. Dice que los cielos y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El gran tema es eso, ¿no? Hay muchos que sabemos mucha Biblia, ¿no? Yo le pregunto a Misael sabe mucho de Biblia. El tema es, ¿vivimos conforme a la palabra de Dios? ¿Vivimos conforme a ella? Por eso que algunos, ¿no? Tienen en poco la palabra de Dios, si tienes en poco la palabra de Dios es porque no amas a Dios, porque no conoces a Dios, porque no has tenido un encuentro con Dios. Si no conoces la palabra de Dios, tú te vas a meter a este mundo, a celebrar la Navidad como este mundo lo celebra, o vas tú a plantearte una alternativa supuestamente cristiana de cómo tú celebras la Navidad. Este texto
es uno de los textos más atacados de toda la Biblia, ¿no? Este texto prácticamente para que el hombre, para que la iglesia tuviera la claridad, se discutió siglos. Al final hubo un encuentro y un concilio en Calcedonia, donde se reunieron 520 pastores después de discutir tanto, porque se presentaron muchas herejías en contra de lo que es realmente la encarnación de Jesús. Y ahí en Calcedonia, ellos después de estudiar por muchos años, ¿no? Es decir, por más de 100 años, prácticamente, si lo miramos, prácticamente por más de 300 años, llegaron a la conclusión de que Jesús realmente se humanó, fue 100% humano y 100% divino, y que en ningún momento Él dejó de ser Dios, pero tomó la naturaleza humana. Se humanó, se hizo como tú y yo, ¿no? Y en este texto está esa gran verdad, ¿no? Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué significa? Que se hizo como tú y yo. La palabra carne es una palabra para muchos, una palabra, primero, para aquellos que son muy espirituales, siempre hablan de la carne como algo pecaminoso, como algo que es malo. Pero si hablamos como Dios creó al hombre, la carne significa la limitación del hombre, de un ser bastante débil, frágil, limitado en el tiempo y en el espacio. El ser humano no tiene la capacidad de poder llegar a ser eterno por sí mismo, o a entender a Dios por sí mismo, o a vivir por sí mismo, ¿no? En estos días estaba mirando ahí, los hombres cada vez quieren avanzar más, y Google, ¿no? el servidor Google está trabajando un sistema para tener información superior a la inteligencia artificial, o que va a ser parte de la inteligencia artificial. Y el gran problema que tiene cuando se trabaja mucho en las computadoras, en los servidores, se calientan a un extremo, ¿no? Y ellos están creando una máquina que ha llegado a llevar el sistema que ellos tienen a menos 456 grados centígrados, ¿no? Para poder hacer correr la información. Y están hablando de que con eso ya ellos están adelantándose cuatrillones de años, ¿no? En el conocimiento de las matemáticas, porque todavía solamente están ahí trabajando con las matemáticas. Y yo miraba y decía, qué grande es Dios, ¿no? Qué grande es Dios que los hombres puedan querer llegar y que esta máquina llegue a avanzar 4 trillones de años. Eso es lo que significa una cosa es 1 millón, otra cosa es 1 billón, otra cosa es 1 trillón y otra cosa es 1 cuatrillón, ¿no? Llegue de años, estén avanzando, es decir, que nos queda en estos tiempos, vamos a ver cosas inauditas, cosas que jamás en tu mente tú podías pensar. Ya algunos están hablando de la posibilidad de la teletransportación, ¿no? Ya se está visualizando la teletransportación, eso de que tú estás aquí y puedes aparecer en un momento en otro sitio, ¿no? Para muchos dicen, pero eso no puede ser. Si es que Dios lo va a permitir, se puede hacer, ¿no? Con todo eso lo que están hablando, es decir, recién estamos comenzando nosotros con la inteligencia artificial, pero ya la inteligencia artificial se viene trabajando ya hace casi 20 años, ¿no? Ayer hablaba con alguien, ya en Europa es normal, en las universidades, todos trabajan con inteligencia artificial, en los trabajos ya trabajan con inteligencia artificial, ¿no? Y estamos hablando entonces de un avance increíble, pero todo eso es hecho en la carne. Todo eso es hecho en el hombre, ¿me entiende? En el hombre frágil, en el hombre débil. ¿De qué le vale al hombre tener todo si al final Dios ha determinado, por ejemplo, que el hombre a lo máximo pueda vivir 80 años y a veces Dios le da la oportunidad
de vivir 90, 100 años en estos días, hace como en el mes de octubre, una prima hermana de mi esposa partió, ¿no? Murió. Le dio cáncer, un cáncer agresivo, y murió. Y en esta semana, el día jueves en la madrugada, mi esposa siente llamar, ¿no? Así como que el Espíritu Santo la toca y le dice, voy a llamar a Juan, porque es su primo hermano, ¿no? Es casi de su edad, ellos han vivido juntos, como hermanos prácticamente, y sintió llamar, porque él se había divorciado y tenía otra mujer, y llama a su primera esposa y le dice, oye, quiero comunicarme con Juan, le dice, quiero urgente hablar con él. Y ella le dice, hace 10 minutos murió. Hace 10 minutos acaba de morir. Mira, su hermana murió en octubre. Él ha muerto en estos días, en diciembre. Y ellos han tenido buenos recursos, ¿no? Ellos hicieron, bueno, gente muy pobre, pero que han hecho buenos recursos. Y de nada ese dinero de nada le valió. Él también ha muerto de cáncer, ¿no? Cáncer al páncreas, ¿no? Así, rapidito. Ese día cuando yo fui al velorio de su hermana, yo lo vi y lo miré, no dura mucho, dije. Lo miré y vi en su cuerpo y en su ser que ya estaba pronto a morir. De nada vale, amados hermanos, todo lo que tú puedes creer. El adolescente, el joven, tiene ese gran problema. El adolescente cree que puede vivir todo el tiempo y que no le va a pasar nada. Nada de nada, ¿no? Y el adolescente sencillamente se llama adolescente porque adolece de muchas cosas. Porque todavía no es maduro, ¿me entiende? No entiende la vida. Por eso se llama adolescente, que adolece, ¿me entiende? Que adolece. No es todavía alguien completo, pero tampoco es niño, ¿me entiende? Por eso que tiene tantas cosas cambiantes. Por eso que hay algunos adultos que tienen 40, 50, 60 años y siguen siendo adolescentes, ¿no? Ahí se quedan en la etapa de adolescentes. Pero aquí el apóstol Juan, para escribir este evangelio, para que Dios determinara que él escribiera este evangelio, pasaron muchos años, ¿me entienden? Se cree, Juan prácticamente fue el apóstol fue un adolescente cuando fue el apóstol, uno de los apóstoles de Jesús, era adolescente. Se calcula que tenía 13, 15 años, no más. Entonces él escribe aquí aproximadamente cuando tenía 80, 82 años, más o menos se calcula, escribe este evangelio, ¿no? ¿Se imaginan? Él vivió intensamente con Jesús. Es decir, cuando él fue llamado por Dios y se convirtió, el Señor lo trajo a él vivió intensamente, pero intensamente, ¿eh? Una intensidad increíble. Cuando tú lees Juan narra detalles, deja el celular, narra detalles que nadie narraba. Si usted miras a Juan, vas a ver, Juan es amplio en todo lo que escribe él. Todo, tú miras, Juan es bien amplio. Es decir, cuanto más años pasaba, más tiempo él se recordaba más las cosas que vivió con Jesús, ¿no? Entonces, pero a la vez, él también vivía en una sociedad donde la cultura griega tenía mucho poder. La cultura griega prácticamente dominó la cultura en ese tiempo. Los romanos fueron un poder político muy grande, poderoso, pero guiados por los griegos. Entonces se llama la cultura helénica, ¿no? Entonces, no eran cualquier cosa los griegos. Los griegos fueron muy pensantes. Estamos hablando en el año prácticamente 80. Y los griegos ya en el año 400, 300, 200 años de Cristo, ellos ya eran grandes en lo que era el pensamiento, en la filosofía. Pero los romanos lo conquistaron y los tomaron y los sabios, los intelectuales, eran sus consejeros de ellos. Entonces la cultura griega era muy importante, dominaba prácticamente, y la que le hacía el frente realmente a la cultura griega era la cultura judía, ¿no? Los judíos que se basaban
en la palabra de Dios, en los principios que ellos habían entendido, pero aunque estaban lejos de Dios, pero siempre tenían un conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Conocían la palabra de Dios, pero no la vivían, como estamos empezando a vivir el día de hoy en la iglesia evangélica, ¿no? Que muchos saben acerca de Dios, pero no viven como Dios quiere, sino viven como se le da la gana, ¿no? Entonces, para él escribir estos primeros 18 versículos, del 1 al 18, que es el prólogo o la introducción del Evangelio de Juan, él tuvo que entender y meterse dentro de la cultura griega y la cultura judía. Y de ahí escribir, el Espíritu Santo lo llevó a escribir, ¿no? Esto, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de los griegos, habían algunos que decían que la carne no tenía valor, ¿no? Que en la carne estaba la maldad, ellos decían, ¿no? Y que lo que prevalecía era el alma o el espíritu que había en el ser humano. Entonces había una corriente fuerte en ellas. Y así un sinnúmero de cosas. Cuando él dice, y aquel verbo fue hecho carne, entonces se llama ahí la encarnación. ¿Qué principio teológico está enseñando él? Él es la encarnación. Pero si vamos al capítulo 1, al versículo 1, dice, en el principio era el verbo. Cuando dice, en el comienzo de todas las cosas, excepto Dios, en las cosas que Dios hace, en el inicio de todo, en el génesis de todo, era el verbo. Él hace una afirmación, en el principio era el verbo, era la palabra, era el logos. Es decir, él está afirmando algo contundente, dice, y el verbo era con Dios, y el logos, la palabra, era con Dios. Dice, en el principio, antes que existiera nada, solamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo era el logos. Aquí está hablando del Dios Trino. Y el verbo era con Dios. Está afirmando de que el verbo no era algo, un ente solo, o una entidad sola, sino que ese verbo, que era la palabra, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué está diciendo? El logos, la palabra, era Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cuando Dios, y tú vas a Génesis, y Dios decía, hágase, Dios hablaba, ¿qué salía decía algo o pronunciaba algo? Salía la palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Cristo. Es decir, esto humanamente es imposible entenderlo, ¿ya? Lo que estoy diciendo, si tú no estás convertido y no entiendes, no lees la Biblia, es bien difícil que tú lo entiendas. Porque uno de los grandes problemas del ser humano es el orgullo. Y ese es el gran problema, ¿no? De que a veces tú quieres entender las cosas de Dios sin convertirte a Cristo. Y te pones a discutir en la palabra de Dios, o crees que estás convertido cuando nunca ha habido un arrepentimiento, nunca ha habido una confrontación con el pecado, nunca has tenido un encuentro real y verdadero con Dios. Y lo primero que pasa cuando tú te encuentras con Dios, o Dios te encuentra a ti, perdón, porque nadie se encuentra con Dios, sino que Dios sale al encuentro de nosotros, lo primero que Dios nos demuestra es que somos pecadores, ¿no? Y que necesitamos realmente ser convertidos, ser transformados por Dios. Para eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Juan era que el Dios Trino estaba trabajando en armonía, y este era el principio con Dios, y afirma, ¿no? Y este era el principio con Dios. El inicio de todas las cosas es con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Lea, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. No está hablando aquí del Dios Padre, no está hablando del Dios Espíritu, está hablando del Cristo. Todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el Padre tenía, Dios como Padre planificó todo, pero quien hacía posible que las cosas fueran en armonía y en unidad y juntos los tres, era Cristo. Por Él fueron, porque la palabra que salía de Dios hacía que las cosas fueran hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Dios, sin el Cristo de la gloria, que después se humanó y se hizo semejante a ti, nada de lo que existe existió. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa es una introducción poderosa. Si ustedes han estado atentos a los atributos de Dios, si ustedes han seguido y les ha interesado los atributos de Dios, aquí es trascendental el conocimiento de los atributos de Dios. Porque hay atributos comunicables y atributos incomunicables.
atributos que se pueden transmitir al hombre y que el hombre Dios va a trabajar en el hombre y esos atributos van a hacer que el hombre, por ejemplo, pueda amar. Dios es amor. Cuando Dios te salva por amor y Él te convierte y te transforma. Y una de las características que tú vas a tener es que vas a comenzar a amar como Dios ama. Dios, por ejemplo, es un Dios que tiene misericordia. Esos son atributos transmitibles, ¿no? Pero hay atributos que no son transmitibles, como por ejemplo la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios, la eternidad de Dios, ¿me entiende? Esas cosas Dios no te las puede transmitir. Aunque tú y yo tenemos vida eterna, pero no es una vida eterna como la de Dios. Por eso que el hombre nunca va a dejar de conocer a Dios. El hombre siempre por la eternidad va a ir conociendo y conociendo a Dios. La vida eterna, Juan lo va a describir más adelante, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, su Hijo, quien has enviado. Por eso digo eso de los cuatrillones, que se va a avanzar cuatrillones hacia adelante del conocimiento de las cosas. No es nada para Dios, ¿me entiendes? Es casi nada. Pero el hombre pues está asombrado de lo que puede hacer, ¿no? A veces yo hablo y digo, mire, con el tiempo los carros no van a estar ya por la carretera, ya no. Los carros van a estar en el aire. Van a estar en el aire. Y no va a haber ni siquiera pilotos. Y la gente no puede creer. Y eso va a ser así, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú miras y ya comienzas a estudiar los protones, ¿qué cosa hay adentro de ahí? En un protón, en un átomo hay todo un mundo de protones y ninguno de ellos se choca. Eso es lo que hacen ahora los drones, cuando están los drones caminando en Estados Unidos, que lleva Amazon a una casa y están usando esos principios. Y esos mismos principios van a usar para los carros, ¿me entiendes? Solamente tú vas a agarrar, vas a programar tu carro, voy a salir de tal ruta y te vas a ir a donde tú quieres y no te vas a chocar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú vas a agarrar una ruta y esa ruta cuando ya el otro que va a manejar su carro también sabe por esa ruta está, y entonces no va a chocarse, ¿me entiendes? Y así va a avanzar y van a haber muchas cosas más. El día de hoy, por ejemplo, los médicos que son estudiosos y que siguen estudiando, pueden estar ahorita aquí vamos a poner en Francia, un neurólogo, y acá en Lima tienen unos aparatos, ya lo están haciendo, y él puede estar desde París operando a alguien que está en Lima, en un quirófano, ¿me entiendes? Y él solamente con la computadora nada más está operando. Pero todo eso nos asombramos, ¿no? Pero eso no es nada comparable a lo que Dios tiene, ¿me entiendes? Hay alguien que lo ha creado, y ese Dios que puede transmitir parte de su conocimiento a los seres humanos, que el hombre, yo siempre he dicho y creo en esto, el hombre no crea nada, ¿me entiendes? El hombre no crea nada, absolutamente no crea nada. Pero hay hombres que creen. El hombre lo que hace es descubrir lo que Dios ha creado. Los principios, la forma, todo. Nada más eso hace el ser humano. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ese Dios que era inaccesible, ese Dios que nadie podía llegar por sí mismo, y aún ese Dios que planteó y dijo que a través, por ejemplo, de la ley, de cumplir los mandamientos, estatutos, y que ningún hombre pudo cumplir, por lo tanto no podía acercarse a Dios y conocer a Dios. Por ejemplo, ¿no? Si Salomón, que fue tan sabio, que llegó a hacer unos jardines colgantes, te imaginas unos jardines que estaban en el aire, y se sostenían en el aire con un sistema que él creó. La gente lo miraba y se quedaba asombrado de lo que ahí veía. Ese hombre llegó prácticamente a practicar aberraciones, como el día de hoy usted ve a gente depravada, ¿me entiende? Porque él mismo dice que él probó todo. Cuando dice que él probó todo, imagínate todo lo que probó. Y nunca encontró placer fuera de Dios. No, cuando uno te queda dice, pero ¿cómo es posible que ese hombre, que un día fue tan humilde y le dijo, Señor, dame, no sé cómo entrar ni salir. Y yo, ¿quieres sabiduría? Toma, te doy sabiduría. Y de yapa te doy lo demás. Te voy a hacer rico. Y ese hombre, ¿no? Él mismo llegó a tener, creo que él fue, ¿no? Se tenía 700 mujeres y 300 concubinas, ¿no?
700 mujeres, con ninguna se llenaba. Así es, el ser humano, ¿me entiende? Con ninguna. Mira, el hombre, como no tiene temor de Dios, como no entiende a Dios, como no conoce a Dios, jamás, ¿me entiende?, va a poder llegar a ser lo que Dios planificó, ¿no? Ahora, tan fácil es el día de hoy, ¿no? Con esto de aquí, engañarte y creer en mucha basura que hay acá. Acá hay muchas cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, yo uso ahora mucho para estudiar, ¿no? Tengo la bendición de Dios, lo que antes no tenía, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando yo estudié en el seminario, no sé inglés, había que tener mucho diccionario, muchos recursos y todo eso era carísimo. Y aparte estaba en inglés. Ahora no, ahora yo entro, acá está, me lo traduce al español, veo cuando está mala traducción, la corrijo y ya está. ¿No? Un diccionario que toda la vida soñé con tener, que decían 10 tomos, ¿no? De griego, que es el diccionario de Kittel, 10 tomos. Ahora está ahí. Cuando quiero voy. Por ejemplo, digo la palabra carne, ¿cuántas páginas? 80 páginas para la palabra carne. Ahí puedo ver cómo pensaban los griegos, cómo pensaban los hebreos, los rabinos, todo. Comienzo a aprender, entonces ya después tengo una idea. Pero ¿qué le pido a Dios? Al Espíritu Santo, que Él me ayude, ¿me entiende? Ese Dios inaccesible, cuando Dios pensó en crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios sabía que el hombre iba a fallar, iba a pecar contra Él, se iba a rebelar contra Él como se hace el día de hoy, pero Él tenía la solución para eso. Dijo, uno de nosotros tiene que irse a la tierra y humanarse y hacerse igual que nosotros. Pero para eso primero Él tenía que hacerse carne, como tú y yo. ¿Me entiendes? Como tú y yo. Agárrate tu cuerpo. Este cuerpo tiene la carne. ¿Quién gobierna esta carne? El alma, ¿no es cierto? Mi alma. Eso, ¿no? Igual, así fue Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, fue encarnado por el Espíritu Santo en el vientre de María y se hizo como tuyo, pero no dejó de ser Dios. Ese es un misterio increíble, ¿no? ¿Te imaginas el Dios inaccesible? Ahí estuvo la grandeza de Dios, la humildad de Dios, ¡tac! ¿No? Entró ahí, ¡tac! El espermatozoide, ¡tac! Entró al óvulo de María y comenzó a gestarse el Dios hecho hombre, ¿no? Israel dice, no, eso no es su mente humana, claro. Pero eso fue así, en un espermatozoide, ¿me entiende? Ahí estaba Dios, el Dios Trino. El Dios Trino estaba ahí en ese espermatozoide, estaba en el útero de María, estaba en el, ¿cómo se llama? En el óvulo de María. Dios estaba en toda la creación, pero a la vez estaba ahí en ese espermatozoide. ¿Entiende? Es loco lo que digo, ¿no? Es decir, ¿te imaginas a ese Dios? No es que Dios agarró y se achicó, hizo chiquitito y ahí se quedó microscópicamente y ya toda la creación se quedó a la deriva, no. Ese Dios ahí estaba dentro de esto, pero a la vez tenía el control de toda su creación. No dejó de girar la tierra sobre su propio eje, no dejó de que el sol girara y se moviera, y todo el sistema, toda y la creación, porque cada ser humano, ¿no? Los seres microscópicos, todos existen por Dios, todo, no falló ninguno, ¿me entiendes? Siguió corriendo la historia, pero el Dios comenzó a entrar en la historia del hombre. Entonces, ese Dios se hizo como tú y yo, ¿no? María de un momento a otro se dio cuenta que ya estaba embarazada. Nunca ella sabía qué cosa era embarazo, nunca tuvo relaciones sexuales, nunca. Pero de un momento a otro ella comenzó a experimentar. Seguro que preguntó a su madre cómo era y se dio cuenta que era verdad, ¿no? Lo que le había dicho el ángel. Y comenzó a desarrollarse. Y llegado el cumplimiento del tiempo, no fue que le hicieron cesárea, no le hicieron cesárea. Ella nació con dolor, ella tuvo dolores de parto.
¿Me entiendes? Y seguro que gritó y todo lo demás. Y cuando ese bebé salió, le cortaron el cordón umbilical, le amarraron al ombligo y le golpearon, y ese niño gritó. Gritó primero y después comenzó a llorar y comenzó a asistir ese niño. ¿Con qué? Entonces, él estuvo expuesto, ¿no? Y aún nace en un lugar antigénico totalmente antigénico. ¿Te imaginas tú nacer en medio de vacas, de toros, de camellos, ¿no? De toda una inmundicia ahí, rodeado ahí? Ahí nació. Es decir, si alguien dice, oh, yo he sufrido, yo he sido recontrapobre, ¿no? Y cómo nací, mira, mi mamá estaba caminando y me dio ni cuenta si dio que yo había nacido y salió que llegó caminando, no, así no fue. No, ¿me entiendes? ¿Te imaginas? Ahí Jesús nació. Contra todo eso, mira, contra todo el sistema. Y ya después José, ¿no? Y aún lo primero que pasó fue que tuvo que ser perseguido. Tuvo que ser expatriado prácticamente y salir corriendo porque Herodes lo quería matar. Y Herodes mató a muchos niños. Históricamente está demostrado y se han encontrado hasta los cadáveres. Fueron 40 y tantos niños que mató, ¿no? Que fue a buscar a Belén y no encontró porque ya Dios le había ordenado por medio del ángel que huyera a Egipto. Mira, él fue un expatriado. Como cualquiera de nosotros puede ser, amado hermano. A veces nosotros vivimos de tal manera que pensamos que nunca va a pasar lo que le han pasado a los venezolanos. Sí nos puede pasar, hermano, en cualquier momento. No hay. Y peor todavía, en peores condiciones que los venezolanos podemos vivir. Y ese niño se hizo adolescente y a la edad de 12 años pudo estar ahí porque sus padres le enseñaron. En su humanidad, él aprendió, amado hermano. En su humanidad, él aprendió, ¿no?, a caminar, a comer, todo. Aprendió a leer, aprendió a estudiar en su humanidad. ¿Me entiende? Él fue humano, él se humanó. Él se hizo como tú y yo. Pero a veces tenemos una idea, ¿no?, que él era un super niño, super dotado. Nadie lo podía tocar. No lo toques, mira, ¡pa! No. Seguro que a él hasta un niño venía y le pegaba y lloraba, ¿no? Seguro que pasó eso, ¿no? Como cualquiera que te pasó a ti, que vino un día y te robaron tu juguete y seguro que también alguien vino y le robó su juguete. Seguro, todo, ¿no? Todo lo que te ha pasado a ti de niño, a él le pasó. ¿Me entiendes? Que le insultaban, seguro que le insultaban. Y por ahí de repente hasta corrió la bola. Oye, ese, ¿cómo es? ¿Cómo fue de que a José le pusieron? Porque así era, ¿no? A Jesús le dijeron, si tú eres hijo de una mujer que nació su hijo antes de tiempo, antes de casarse, le acusaron. De hecho, que también lo insultaron. Es decir, Jesús se hizo carne. Jesús tuvo hambre. Jesús tenía hambre, Jesús se cansaba, Jesús lloraba, Jesús también había momentos en que tenía ansiedad. ¿No? Como cualquiera, hermano. Por eso el autor de Hebreo dice, cualquier cosa que hayas pasado, Jesús lo pasó. Es decir, Él se hizo humano, se encarnó. La gran diferencia fue que en Él no hubo pecado. La gran diferencia fue que Él aprendió desde muy tierna edad a depender totalmente de Dios. Esa fue la gran bendición que Él tuvo. Él dependió, el Espíritu de Jehová está sobre mí, decía, ¿no? Él dijo más adelante, a obedecer. Una de las fortalezas de Jesús fue la obediencia. Y es uno de los grandes problemas de nosotros, que somos unos desobedientes, irreverentes y profanos desobedientes, ¿no? No solamente los adolescentes, también nosotros los adultos también somos desobedientes, somos rebeldes, es nuestra naturaleza natural, normal. A veces nos disfrazamos de religiosos, de cristianos, de evangélicos, de pastor. Nos disfrazamos y seguimos siendo pecadores, hermanos, seguimos siendo lo mismo. No es que yo tenga una posición, a mí me hace exento de que yo no peque contra Dios. Todos pecamos de una u otra manera, amado hermano, pero Jesús no pecó. Jesús en ningún momento pecó, ¿me entiendes? Sufrió, ¿no? Y todo lo demás que tú vieras en la palabra de Dios, entonces Él se encarnó para que tú y yo puedas recurrir a Él. Para que tú, ¿me entiendes? Navidad no es lo que el día de hoy pasa, hermano. Mira, ¿cuántos no hay que no vienen? Porque ya están en el espíritu de la Navidad, ya.
Yo digo, no sé, a mí me desespera, ¿no? Todo es por un momento, ¿son cuánto? Ahorita nada más 2, 3 horas, o medio día, o un día, y después ¿para qué? Eso es Navidad, no, eso no es Navidad. Navidad es celebrar esto. Navidad es que Dios se hizo hombre para salvarme, para que yo esté en el plan de Dios, para que yo viva la eternidad con Dios y por siempre lo alabe y lo adore y lo conozca a Él. Navidad es eso. Navidad no es esto que el mundo y la iglesia, y muchas iglesias la han distorsionado, hermano. La Navidad es increíble, es decir, saber que ese Dios que hizo todo. ¿Cuántos han experimentado un terremoto o un temblor fuerte? ¿Han experimentado cuando la tierra tiembla? ¿Ah? Y están contentos, están celebrando. ¡Ah, qué felicidad! ¡Bravo! ¿Aplauden ustedes cuando el terremoto? No, no es cierto. Nadie. Pero ahí hay muchos que recién se acuerdan que Dios existe. ¿Te imaginas? Ese Dios que mueve todo y que nada sucede fuera de Él, nada, absolutamente nada, se humanó como tú. Pero no dejó de ser Dios en ningún instante, escúchalo bien. En ningún instante el Dios Trino dejó de existir como Dios Trino. No como algunos dicen que se despojó y Dios dejó todo, Jesús dejó todos sus atributos y se hizo pequeñito. No. Él en su humanidad fue como tuyo, pero en su divinidad nunca dejó de ser Dios. ¿Me entiendes? Entonces dice, eso es lo primero, la encarnación de Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo, cuando conozcamos la palabra de Dios y le entendamos la palabra de Dios, le pidamos al Señor así, Señor, Él se encarnó para ser semejante a nosotros. Ahora tenemos que decir, ese logos, esa palabra que dice, en el principio era el logos, o el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era el principio con Dios, ese logo ahora se haga parte de nosotros. Ese logo se encarna en nosotros. Esa palabra se encarna en nosotros y nosotros poco a poco vayamos adquiriendo la semejanza a Cristo, ¿me entiendes? Por eso es la batalla. ¿Por qué cree que es tan difícil leer la palabra? ¿Por qué cree que se hace imposible leer la palabra? ¿Por qué se levanta así como tú oras y también hay una batalla para que tú leas la palabra? Porque Satanás y el mundo no quieren que tú conozcas la palabra de Dios. Porque el día que tú comiences a entender y a conocer y a pedirle al Señor, yo quiero entender, no solamente entender, quiero esta palabra me transforme, me demuestre que soy un pecador, que soy un vil pecador, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo, que me sienta miserable, que me sienta lo que soy, como un pecador, y realmente entienda que soy pecador para que tú produzcas en mí arrepentimiento y pueda cambiar y no vivir engañado. Que creyendo porque vengo los sábados al culto soy cristiano. No, hermano. Eso no. Para eso es la palabra. Así como Cristo se encarnó y se humanó, ahora Él quiere que tú y yo, esa palabra que se hizo carne, ahora esa palabra se encarne en nosotros. Y nada nos podrá. No hay pecado, no hay maldad, no hay cosa que Dios no pueda agarrar y sacarlo cuando tú y yo, por eso, cuando Él dice arrancar, rasgar vuestros corazones y renunciar al pecado, a la maldad. Dice, y habitó entre nosotros, dice en el 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitó significa, la palabra habitó significa tabernáculo. O hizo una tienda, no una tienda que vende que tú vas a comprar, no, esa no es tienda, no, es una tienda. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento mandó construir un tabernáculo. Es decir, se hizo el tabernáculo, Jesús se tabernaculizó. Es decir, Jesús, para que lo pudieran ver. El tabernáculo tiene el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio es esta carne, ¿me entiendes? Jesús tenía carne, así como tú y yo. Y también tenía un alma. Y también tenía un espíritu humano, ¿me entiendes? Humano. Por eso que cuando Jesús lo último que hace, porque Él entregó su espíritu y murió, dice, ¿no? Cuando tú lees ahí en 1 de Juan, entregó su espíritu y murió, dice. Es Jesús entregó su espíritu. Jesús, es decir, Él habla del tabernáculo. Entonces, porque era necesario que los hombres lo vieran. Por eso dice, ¿no?
Por eso que en Primera de Juan, capítulo Primera de Juan, en la carta de Pablo, no, perdón, en la carta de Juan no es el Evangelio de Juan, sino Primera de Juan, dice, santo Dios, aleluya, lo que era del principio, lo que hemos oído, ¿no? Lo que era del principio, Dios, con todo, y lo que hemos oído de Dios, lo que hemos visto, ahora ya es distinto, con nuestros ojos, está hablando Juan, el apóstol Juan, lo que hemos contemplado, ¿a quién contempló? A Cristo, y palparon nuestras manos, ¿a quién? Tocante al verbo de Dios, al Logos, al Dios que era espíritu, al Dios inaccesible, que se encarnó y se humanó y se hizo tabernáculo, para que el hombre a través de él llegara a la presencia de Dios. Por eso que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, lo que se rasga en el templo de Jerusalén es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eso simboliza que a partir de ese momento todos los hombres a través de Cristo, arrepintiéndose de su pecado, hasta todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, aquellos que reciben la salvación, que se arrepienten de su pecado, que reconocen que son pecadores y aceptan el plan de redención de Dios, todos ellos a partir de ese momento tienen acceso al Padre. Ya no necesitan estar ahí en el tabernáculo, que una vez al año nada más había un encuentro entre Dios y los hombres. No, ahora es en cualquier momento. Tú puedes llegar a la presencia de Dios. Dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo debido. Juan podía decir, yo palpé a Cristo, yo lo toqué a Cristo, Él me tocó a mí, Él me trataba como un adolescente, Él me amaba, porque dice que uno de los que tuvo la bendición de poner su cabeza sobre el corazón, sobre el pecho de Jesús, donde estaba su corazón, fue el apóstol Juan, porque era el más tierno. Era el más pequeño y él pudo escuchar los latidos del corazón de Jesús, ¿me entiende? Así como el adolescente es tan problemático, es tan terrible, cuando se convierte a Cristo, es el más apasionado que hay. Es el más vehemente. Un adolescente convertido a Cristo hace cosas que ni siquiera tú te imaginas que puede hacer, amado hermano. Ese era Juan. Dice aquí, mira lo que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida, dice, habla de Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesús, Cristo. Hermano, si tú no llegas a entender esta verdad, tarde o temprano te vas a ir, tarde o temprano te vas a apartar de los caminos de Dios. Aquí alguien me puede decir, a mí no me va a pasar. No, es que yo estoy aquí porque yo soy el mejor guitarrista, olvídate. ¿Cómo usted me va a decir pastor eso, decir Jordan? Pero si él no está convertido, un día se va a ir. Por cualquier cosa, ¿me entiendes? Por cualquier cosa, hermano. Por cualquier tontería, por cualquier estupidez. ¿Me entiendes? Se van a ir de los caminos de Dios porque nunca han tenido un encuentro con Dios. No todos los que están aquí son cristianos, hermano. No todos están convertidos, ¿me entiendes? No. No creas. Todos los días uno, dice Pablo, decía, hoy es el día de salvación. Por eso fue necesario que Él se humanara, que Él, dice, y habitó entre nosotros. Y Él estuvo en medio de nosotros. Y en la tercera parte es, y vimos su gloria, como la de unigénito, dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y vimos su gloria. Cuando a Jesús, la gente lo veía, y no sabía quién era Jesús. ¿Cómo es que vimos su gloria? Entonces, si veían su gloria, pues Jesús tenía un halo. Cuando Jesús caminaba, todo el mundo sabía, ahí está Dios, mira, ahí está Dios, hombre. Ahí está, ¿así era? No era así. Jesús era tan humilde,
Pablo dice que se hizo siervo. Jesús era tan humilde, tan humano, tan semejante, tan humano, que era, es decir, no ha habido hombre más humilde en la tierra que Jesús. Que fue necesario que buscara al hombre de confianza de Jesús, que era Judas, para que él lo traicionara y dijera, este es Jesús. Ellos buscaron y dijeron, oye, ¿quién es el que más Jesús confía? ¿Quién le maneja el dinero? Judas. Ah, ya, entonces vamos a comprarlo a Judas. ¿Cuánto cuesta Judas? ¿Me entiende? ¿Entiende? ¿Por qué buscaron a Judas? Porque ellos no sabían quién era Jesús. ¿Me entiende? Jesús, yo creo, amado hermano, de verdad se lo digo, como escuchaba a un predicador, que Jesús iba al baño también, ¿eh? Porque algunos pueden pensar que Jesús no iba al baño. Jesús también usó pañales, ¿me entiendes? También. Pero algunos piensan, pues hermano, a veces tienen una idea tan, ¿no? Que no es realmente tal como está aquí. Entonces, es importante. Dice, ¿cómo se manifiesta la gloria de Jesús? ¿Cómo? Pónganse ustedes a pensar. Si él mostraba su divinidad, su deidad, de que él era todopoderoso, todo el mundo, ¿para qué? Por gusto vino, pues. ¿Para qué va a venir un Dios para morir en la cruz? Si es Dios, si él no muere nunca. ¿Me entiende? Tenía que ser humano y tenía que ser dependiente totalmente de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu, como tú y yo tenemos que ser dependientes totalmente. Y ese es el gran problema, hermano. ¿Tú quieres llegar lejos? ¿Tú quieres triunfar en la vida? ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Mata el orgullo. Mata el orgullo. No somos tan orgullosos, hermano. Escuchaba a un predicador y decía, lo último que se va de un cristiano que lucha contra lo último, que la última batalla que un cristiano es contra el orgullo. Porque ese es lo más difícil de vencer, de renunciar, porque a veces el orgullo es tan especial que se viste de humildad. Hermano, el orgulloso se puede vestir de humildad y tú lo ves, qué humilde este hermano, y quiere que lo reconozcan, ¿me entiendes? Cuando tú ves a un humilde, que es humilde entre comillas, y tú ves después que reclama que no lo ha reconocido, ese es puro orgullo. Lo último en vencer en un cristiano es el orgullo. ¿Y sabes cuándo un cristiano comienza a caer? La primera forma en que un cristiano comienza a caer es cuando vuelve a tener orgullo. Lo primero que llega a un cristiano cuando comienza a tener problemas es el orgullo. Es lo último, como el pobre, ¿no? En el sistema económico, el último a recuperarse es el pobre. Pero cuando el sistema económico cae, el primero que sufre es el pobre. Así es. Acá dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito. La humildad fue su característica. Un día su madre le dice, mira, no hay vino. Le dice, ¿qué tienes, mujer? Si ni hora no ha llegado, le dice. Pero como amaba a su madre, agarra y convierte el agua en vino, ¿no es cierto? Vimos su gloria. Dice, esa fue la primera señal que hizo Jesús. ¿Te imaginas convertir el agua en vino? El agua. Y de un momento a otro, y el maestresala dice, oye, ¿dónde salió este vino? Este vino es espectacular. Tiene un sabor, tiene un olor, tiene unas características fuera de lo común. Pero también en ese mismo capítulo 2 de Juan encontramos a ese hombre humilde viviendo y haciendo las cosas correctamente, limpiando el templo. Y vimos su gloria, ¿no? Llena de gracia y de verdad, dice, ¿no? Llena de gracia y de verdad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son el Dios Trino. No porque el Espíritu Santo esté en tercer lugar, es el que menos poder tiene, y Jesús está en segundo lugar, más o menos poder, y el que tiene todo poder es el Padre. No, los tres tienen las mismas características.
Los tres tienen los mismos atributos, ¿me entiende? Ni uno es más, ni uno es menos. Escúchelo bien, joven. Ni uno es más, ni uno es menos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. ¿Me entiende? Son funcionalmente, tienen distintas funciones. Eso es lo que los separa. Aquí vamos a ver cómo es eso la característica. No, la revelación de Jesús fue de que Él, ¿no?, y vimos su gloria como el unigénito. Y en tercer lugar vamos a ver la característica de Jesús en Éxodo 34, cuando Moisés le pide algo y Él lo va a manifestar, ¿no? Solamente ya el tiempo me está ganando porque ya me pasé, pero igual. Dios permita que, no sé si haya uno, o dos, o tres, o cuatro que Dios le hable a su corazón y puedan entender el verdadero significado de la Navidad. Vamos al versículo 34, 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí proclamando el nombre de Jehová. Dice, lleno de gracia y de verdad. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿De qué está hablando ahí? De la gracia de Dios. Dios por pura gracia es misericordioso. Dios por pura gracia es piadoso. Dios por pura gracia es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Eso es gracia, pura gracia, ¿no? Dice, pero ya en el 7 dice, ahí vemos la verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita hasta la iniquidad de los padres sobre los hijos, los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así como Dios es un Dios lleno de gracia, también es un Dios lleno de verdad. ¿Cómo vimos la gloria de Dios? ¿Cómo se vio la gloria de Dios? Por ejemplo, allí en la boda de Caná. Se vio la gracia de Dios. Por pura gracia hizo ese milagro. Pero también, en ese mismo capítulo, Jesús va a entrar al templo y va a limpiar el templo con una autoridad fuera de lo común. ¿Me entiende? Porque ahí las personas que estaban ahí, los cambistas no estaban solos. Cada cambista tenía 2 guardaespaldas, ¿te imaginas? 2 guardaespaldas. Y había muchos cambistas. Y había gente también que vendían, porque tú llegabas del extranjero y cambiabas tu dinero. No, aún para entrar al templo había un dinero especial. Si tú vivías en Jerusalén, tenías que hacer el cambio. Era una mafia increíble, hermano. Se convirtió en una mafia el templo. El templo se convirtió en una mafia. Era una mafia increíble de ahí. Cómo ellos agarraban y usaban, cómo sacaban dinero por todos lados. No era un dinero que se circulaba en Jerusalén, sino dentro del templo. Entonces, tú para diezmar tenías que comprar ese dinero. Y te lo daban. Te hacían cambio y ahí ganaban los que manejaban los saduceos. Si querías comprar animales, tenías que comprar ese dinero a los cambistas y comprar los animales para meter el sacrificio. Todo un sistema. Habían cambistas y habían gente vendiendo palomas, corderos, todos los animales dentro del templo. Era un mercado terrible. Y no hablamos de 10 personas, de 20, sino hablamos de unos cientos de personas que estaban metidos dentro del templo. Y Jesús solamente con un látigo agarra y pone la verdad en su sitio. Mi casa, ¿cuál es la verdad? Mi casa es casa de oración y ustedes le han hecho una cueva de ¿dónde? Fuera de acá, y los botó. Y tuvieron terror, ¿entiendes? Y así vamos viendo a Jesús, ¿no?, en carne, ese Jesús que después agarraba y ya después, cuando ya dejaba de ser así en esa manifestación, era como cualquier ser humano, ¿me entiendes? De repente a Jesús un día iba y lo encontraban. ¿Qué está haciendo Jesús? Está cocinando, mira. ¿Qué está haciendo Jesús? Limpiando, está barriendo. ¿Qué está haciendo Jesús? Limpiando los baños. ¿Me entiende? Jesús era como cualquiera. Jesús nunca dijo, no, yo soy el pastor, por si acaso. No, yo soy acá la primera voz acá nadie más que yo canta, por si acaso. Nadie más aquí habla de Dios, solamente yo nomás. No, Jesús era como cualquiera. ¿Entiende? Eso, y ese es el gran tema. Navidad es cuando tú y yo entiendes y comprendemos
que tenemos que vivir en la gracia, que todo lo que tenemos es por pura gracia de Dios, por pura misericordia de Dios, y que tú y yo, y vivir en la verdad de que somos pecadores, y que Dios nos está transformando, que nos está convirtiendo, que estamos llenos de orgullo, llenos de maldad, llenos de tantas cosas que a veces nos burlamos, ¿no? A veces como cristianos practicamos el bullying, amado hermano, o vemos a alguien que quiere surgir y al mismo pan, no, este me va a quitar, no, este va a predicar, no, yo soy el único que puedo predicar, así que yo hago bullying ahí a los que van, no, ¿me entiende? A veces hasta hacemos eso. Jesús nunca hizo eso, hermano. Jesús nunca se preocupó por eso. ¿Me entiende? Aquí dice, ¿por qué? Porque Él estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque Él dependía de la gracia de Dios, ¿me entiende? Él mismo, en su humanidad, dependía de la gracia de Dios y Él dependía y vivía en la verdad, ¿me entiende? Él dependía, estaba lleno de gracia y lleno de verdad, pero también Él dependía de la gracia de Dios y vivía en la verdad. Y eso es importante. Porque tú y yo tenemos que ser semejantes a Cristo. Cuando Él se encarna, es para que tú y yo podamos entender por qué celebramos Navidad. ¿Por qué? Porque Él nos puede cambiar, porque Él nos puede transformar, porque Él nos puede hacer semejante a Él, trabajar en la semejanza a Él, para que dejemos de pecar. Si tú estás ya en la mentira, si ya te masturbas, si ya estás fornicando, porque algunos lo hacen, hermano. No porque ustedes están aquí, hermano, no hay eso. Después, por ahí aparece una joven embarazada. Oye, ¿qué pasó? No, me picó un mosquito. Dice, no, ningún mosquito te picó. El mosquito del pecado, ¿no? Algunos creen que son más vivos que todos, ¿no? Le engañan a su papá, a todo el mundo, pero a Dios nadie le engaña, ¿me entiendes? Y tú vives en la mentira. Y vives en la desgracia. Lo contrario a la gracia es la desgracia y la mentira. El padre de mentira es Satanás, ¿me entiendes? Y tú te engañas y vives en el pecado y tú crees que eres vivo, que eres viva y que a todo le engañas. No, hermano, Dios es Dios. Dios, lo que pasa muchas veces, que Dios, cuando ya tú pecas tanto contra Dios y tomas el nombre de Dios, Dios comienza a endurecer tu corazón. ¿Me entiendes? Dios comienza a endurecer tu corazón. ¿Sabes? Cuando después a ti no te afecta, tú pecas y no te afecta y tu corazón se vuelve duro, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Él, si eres tú una hija de Dios, Él cae juicio sobre ti. El juicio de Dios viene sobre ti. Pero Dios no quiere eso. Por eso nuestro Dios, Él nos ama, amado hermano. Y Él quiere que tú y yo entendamos por qué Él se encarnó, por qué Él habitó en medio de nosotros, por qué vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. No, ¿por qué? La gloria del unigénito, del Dios, para que tú y yo entendamos qué es el Evangelio, qué es Jesucristo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que nosotros celebrar Navidad? ¿Por qué tenemos que adorar al Señor, celebrar a Él, la grandeza de Él, la humildad de Él, el amor de Él, la santidad de Él? Si Él pasó todo lo que tú has pasado, las situaciones difíciles, Él pudo vencer todo pecado, Él tuvo que vencer toda tentación. Y Él te va, si tú y yo vamos al Dios Padre, al Dios Hijo y a Cristo y el Espíritu Santo nos ayuda, es para no pecar contra Dios, es para no ofender a Dios, es para no... Y celebrar la Navidad con alegría, con gozo, no esperar ningún regalo, no, sino por el contrario, decirle gracias Señor, porque tú te estás encarnando en mí, tú estás haciendo que mi vida realmente se vaya asemejando a ti. Eso es Navidad, eso es lo que el Señor quiere, que su trabajo no fue en vano, que Él de una u otra manera nos va a hacer, como dije hace un momento, humilde, que vamos a vivir en la verdad, que la gracia de Dios va a ser sobreabundante en nuestra vida y que Dios nos puede sacar de cualquier situación. Y si Él tiene planificado para ti cosas grandes, cosas muy hermosas y bellas, es para que veas la grandeza de que Él para eso se humanó, para eso Él hizo y habitó en medio de nosotros, para eso ahora vamos a ver su gloria en nuestra vida. Dice, para que veamos su gloria del unigénito, para que tú puedas decir, esto lo logró Cristo, no fui yo, fue Cristo que lo ha logrado, Él ha alcanzado, a través de Él yo he alcanzado. Y Él estaba lleno de la palabra de Dios, amado hermano. Jesús nunca hizo nada si no estaba basado en la palabra de Dios. Por eso siempre digo e insisto, si tú tienes un consejero, tienes una consejera, y esa consejera nunca usa la palabra para aconsejarte, preocúpate. Lo que estás recibiendo es un consejo humano, de hombre, ¿me entiendes? Y vas a fracasar, de la carne.
Pero si tú recibes el consejo, esa persona está siendo, Dios está encarnando en su vida, está llena de gracia y de verdad, ¿no? Y el unigénito se está manifestando en su vida. Amado hermano, escúchala y anda la palabra y vive. Para eso, amado hermano, no es para hacer tanta fiesta, no es para hacer tantas cosas. Que los niños, ahora, la Navidad de los niños, hermano, nunca ha sido de los niños. Y nunca lo será, mentira. La verdad, la Navidad es de Cristo. La Navidad es de Cristo. Él es la Navidad. Él es el Redentor. Él es el que vino para redimirnos y salvarnos y convertirnos y hacernos hijos de Dios. Que por misericordia y en su gracia podamos acercarnos a los pobres, a los niños y enseñarles el mensaje de salvación, hagámoslo. Pero no es la Navidad es Cristo en nosotros. La Navidad es que Él nos ha salvado y nos ha convertido, y el plan de Dios es que seamos semejantes a Cristo. Para eso Él vino, para eso se encarnó y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria, y la vamos a ver su gloria, y la vemos su gloria, y vamos a estar llenos de gracia y de verdad, lo mismo que Él. Vamos a ver la gracia de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida, la verdad, las cosas como son, para ver la grandeza de Dios. Padre, yo te doy gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Te pido misericordia, Señor. Haz entender a los jóvenes, Señor, qué es realmente la encarnación tuya. Porque tú habitaste en medio de nosotros, Señor amado. Porque se manifestó tu gloria, la gloria del unigénito. ¿Para qué propósito? Para ver tu grandeza, y nosotros podamos ver tu gloria y experimentar tu gloria en las cosas sencillas, en las cosas humildes, que muchas veces Jesús manifestó su gloria, pero también para que esa gracia y verdad sea parte de nuestra vida, sea nuestro baluarte, Señor, que todo por gracia lo recibimos, que nada nos merecemos, pero por tu pura gracia nos quieres bendecir, nos quieres llenar de tu presencia, pero también viviendo la verdad, en la verdad, Señor. Para eso te encarnaste y así fuiste, Señor, lleno de gracia y de verdad, y vimos tu gloria, la gloria del unigénito, porque habitaste en medio de nosotros, pero fue necesario que te encarnara, y ahora encárnate en nosotros, Señor. Tu palabra se encarne para que seamos semejantes a Cristo. Gracias, Señor. Dios le bendiga, amados hermanos.